estructura de la presentación va a ser la siguiente: introducción, marco metodológico, generación del modelo, validación del modelo y las conclusiones. Primeramente, la WFTO o World Free Trade Organization es la mayor organización representante de comercio justo. Comercio justo en sí se trata de la trazabilidad de los productos desde su producción, suministro, hasta su entrega, asegurando criterios de calidad, confianza, responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Esta organización tiene presencia en 76 países con 3.000 empresas certificadas y 1.7 millones de pequeños productores asociados. A pesar de la relevancia en sí de esta organización, actualmente hay pocos o nulos estudios sobre la formulación de estrategias de comercio en las organizaciones que están certificadas. Al momento de obtener esta certificación de la WTO, se obtiene un sello de comercio justo que está en los productos que se ofrecen. Así, los distintos clientes pueden verificar que este producto cumple con los criterios que vamos a ver a continuación. También quiero enfatizar que hay pocos estudios sobre la competitividad que tienen estas empresas al momento de obtener este certificado, siendo muy importante para el estudio de esta investigación. Un momento, por favor. Y listo. Primeramente, sé que suena muy interesante esto de comercio justo. Sin embargo, se preguntarán, ¿por qué no hay organizaciones en sí certificadas en comercio justo? Hay muy pocas en Latinoamérica. Solo 3 organizaciones están en Ecuador y en Colombia solo 5 que tienen este tipo de certificación. Por lo cual en esta investigación quería recopilar más información sobre esto. Luego hay dificultades en la exportación. Como comprenderán ahorita, la guerra bélica entre Rusia y Ucrania ha representado una amenaza en sí para el suministro de productos que tenemos, especialmente en las exportaciones e importaciones. Y el comercio justo da una cierta ventaja que quisiera también revisar a continuación. Y por último, tenemos varios desconocimientos de los beneficios de esta certificación. No sé en esta sala realmente cuántos de los presentes tengan noción sobre comercio justo. Me sorprendería si fueran si la mitad o más de la mitad tuvieran conocimientos sobre los criterios o qué se necesita en sí para obtener esta certificación, y quisiera más promover este tema. ¿Bien? Para profundizar en sí más sobre la investigación, primeramente hay que definir qué es la estrategia competitiva, y tenemos lo que es posicionamiento estratégico. Posicionamiento estratégico es encontrar el lugar valioso que tiene en sí la organización en el mercado. Luego tenemos los factores claves del éxito, que son los factores que en sí se necesitan para ser exitosos en cualquier tipo de industria, y por último el diagnóstico del entorno, que necesitamos saber en qué lugar se encuentra la organización, tanto interna como externa. El segundo es la estrategia competitiva genérica. Esto se define como el conjunto en sí de acciones para crear valor al cliente al explotar sus competencias claves. Estas estrategias están compuestas por 2 elementos fundamentales: la ventaja competitiva y el objetivo estratégico, que compone las 5 estrategias: liderazgo en costos, enfoque en liderazgo en costos, enfoque en diferenciación, enfoque en... Y por último, la híbrida, integración, bajo costo, diferenciación. Este tipo de estrategias en sí son necesarias para realizar un modelo que se adapte a cualquier tipo de organización y trabaje independientemente del tamaño de la empresa. Y por último tenemos lo que es comercio justo. Como les había indicado, comercio justo se encarga en sí de la trazabilidad, teniendo los siguientes beneficios al momento en sí de participar con este tipo de certificado, en el cual vemos que se entrena,
Ya. Como les comentaba, el comercio justo se integra de 10 en sí principios. El primero es oportunidades para los proveedores desfavorecidos. Es decir, nosotros pagamos lo justo por los productos. Particularmente, eliminamos lo que se refiere al tema de los proveedores. Aquí los campesinos o los productores que tienen sus productos pasan por un proveedor donde les pagan menos y luego van donde ya las grandes cadenas de supermercados en donde cobran algo mayor. Es decir, que aquí los campesinos obtienen una fracción en sí de lo que ellos realizan. Y el comercio justo se encarga de eliminar los intermediarios que tienen. Damos aquí con el comercio justo capacitaciones, buen sueldo y especialmente calidad de vida a quienes más lo necesitan, a los actores marginados. Nosotros como Latinoamérica tenemos una deficiencia al momento de tratar con los campesinos, con nuestros trabajadores, con quienes realmente se merecen un trato digno en esta sociedad. Entonces, para obtener este certificado y como les había indicado, este sello, tienen que cumplir estos 10 criterios, que es dar oportunidades a los productores desfavorecidos. 2, transparencia y responsabilidad. 3, prácticas comerciales justas. 4, especialmente para los suministros, que es el pago justo. No se debe pagar un precio menor de lo que realmente se da en el mercado. 5, no al trabajo infantil, no al trabajo forzoso, que lastimosamente en Latinoamérica aún se sigue dando. 6, no a la discriminación e igualdad de género, y me enorgullece decir que tanto en Ecuador como Colombia es uno de los países que tienen mayor equidad de género, y eso justamente también promueve el comercio justo, dar buenas condiciones de trabajo, y uno a mí que me encanta es 10, respeto al medio ambiente. Entonces, aquí, ¿qué tenemos de beneficios? Tenemos que promovemos la economía social, también promovemos la responsabilidad al medio ambiente y por último en sí participamos en el desarrollo de todos los actores en la cadena del suministro. El objetivo general del trabajo era diseñar en sí el modelo para que estas empresas puedan seleccionar estrategias y ser más competitivas a nivel internacional, en el cual se investiga sobre la estrategia competitiva en revisión bibliográfica, la segunda se conoce el beneficio, se desarrolla el modelo y se valida pragmáticamente. En la metodología de la investigación tenemos el método cualitativo, dado su naturaleza recursiva, flexible, se enfoca en pequeños grupos de estudio y especialmente hace énfasis en el estudio del fenómeno. El segundo es de diseño no experimental, el objeto del estudio obviamente era en sí el modelo y se realizó un constructo donde se integraba todas las diferentes teorías, conceptos y variables estudiadas en la revisión bibliográfica. En las fuentes de información fue primarias, dado que entrevistamos directamente a los diferentes actores y también recopilamos información secundaria. La población objeto de estudio, como les indiqué, solo había 3 empresas certificadas en el Ecuador y hicimos especialmente análisis en Fundación Maquita. El modelo analítico para la selección de la estrategia competitiva fue compuesto por varias herramientas en la cual se dividieron en 4 etapas. La primera, el análisis del entorno, la segunda, la etapa de los insumos, la tercera, etapa de ecuación y la cuarta, la etapa de decisión. Se comienza por la cadena de valor, sigue microentorno, macroentorno. Por último, bueno, pueden ver distintas herramientas que se utilizan y se terminan en la MPEC. La validación del modelo se dio pragmáticamente en Makita Kushki para ver si realmente funcionaba y si se aplicaba los 10 principios de comercio justo. El análisis del entorno está compuesto por actividades primarias en las cuales las herramientas se analiza la logística interna, las operaciones, la logística externa, marketing y ventas y servicios. En las actividades de apoyo se tiene la gestión general, la gestión de talento humano, desarrollo tecnológico y abastecimiento. Entonces aquí está ya la herramienta más desarrollada, en la cual pueden ver primero se realiza el elemento de cada eslabón de la cadena de valor, en la segunda se utilizan los principios de comercio justo, dado que si no se cumplen estos principios de comercio justo en sí no se va a tener certificado, entonces de ley tienen que integrarles siendo
un apartado particular al momento de adaptar en este modelo de comercio no tradicional. El tercero tenemos cómo se desarrollan las actividades y tenemos una calificación del 1 al 5, siendo 1 una debilidad mayor y 5 una fortaleza mayor. Bien. Bueno, justamente aquí quiero enfatizar que al momento de realizar el análisis, vemos que en Maquita tienen una fortaleza mayor, que es la de gestión de su materia prima al ser productores locales. Y justo una de las deficiencias, y también creo que se cumple mucho en las empresas, es la falta de inversión de I+D en sus procesos productivos. En el microentorno tenemos el análisis de los distintos actores que pertenecen externamente a la organización, que son los clientes, la competencia, los intermediarios, los proveedores y los públicos. En este apartado se realiza todos los perfiles de segmentos que pueden estar interesados en este mercado. En este caso fueron 32 perfiles de segmentos, en el cual cada uno se tiene que calcular la demanda y pasar por 7 criterios de evaluación. Aquí ya lo más relevante después de tanta información que se vio es que el mercado que estaría más interesado en sí en el producto de panela orgánica en España, que fue nuestro producto de enfoque, fue el género femenino con ingresos superiores a 30.000 euros que están en sí interesados en aportar a la sociedad y en preservar al medio ambiente. En el macroentorno tenemos las fuerzas que se analizan, que son naturales, culturales, tecnológicas, globales, aquí enfatizando en los eventos contemporáneos, las económicas, políticos, legales y demográficas. Justamente aquí en el macroentorno, por cada fuerza te tiene que seleccionar las distintas variables, distintas variables o puede ser también indicadores. Se realiza qué ha pasado de 2 a 3 años de antigüedad, en este periodo sería 2017-2019 que se analizó, qué pasa, qué está pasando ahorita con el mundo y especialmente qué pasará, sería ya más de 2024-2025, 2 o 3 años por adelantado. Justamente en esto de las fuerzas globales es que se da relevancia en sí el modelo. Dado que ahorita las empresas no. Bueno, como estaba diciendo, aquí justamente se da énfasis en el modelo. Dado que las empresas, tanto ecuatorianas como colombianas o a nivel de Latinoamérica, tienen dificultades al momento de exportar por la guerra contemporánea que tenemos entre Rusia y Ucrania. Esta guerra, bueno, como han ido mencionando ya a lo largo de este congreso, representa varias trabas al suministro global, teniendo inclusive llegando al punto de Latinoamérica de tener inseguridad alimentaria. Colombia y Ecuador solo importan cereal. Es decir, nosotros no producimos. ¿Y esto qué pasa? Tendríamos aquí un desabastecimiento brutal, que realmente no sabemos son las consecuencias. Pero justamente en esto de comercio justo, las personas que exportan tal vez cereales certificados o otros tipos de productos tienen prioridad, o como digo, acceso VIP a las cadenas de suministro. Es decir, que las líneas navieras prefieren embarcar con productos que ya están certificados con productos que no estén certificados. Esto ya para mejorar en sí un poco lo que se puede decir a las exportaciones de estos pequeños productores. También vemos que gracias a la guerra de Rusia-Ucrania vamos a tener una desaceleración del 4.1 del crecimiento económico global, siendo que las empresas, más de 300 en sí, bueno, fue en Ecuador, van a cerrar próximamente por este tipo de problemas. Y este modelo, a pesar de que es muy grande, se necesita mucha información, mucho análisis para recopilarlo, puede dar medidas o acciones preventivas que podamos tener en consideración para acaparar las tendencias y disminuir los peligros latentes que vamos a tener a continuación. La segunda fase, como les indicaba, es la etapa de insumos, en la cual se realiza un brillo, se ve de cada fortaleza si es valiosa, rara, imitable o se puede organizar, y así se clasifica para explotarla, su competencia, si es una capacidad o si no es una competencia central.
cosa me va a dar. Ya. Siguiendo tenemos el tradicional FOBA, que supongo que ya todos aquí conocen. Luego tenemos el FC. Tenemos el primero, el tener el sello de comercio justo. Recapitulo, necesitamos cumplir con los 10 principios de comercio justo y este sello especialmente nos va a dar esta, se puede decir, etiqueta que valida que nuestro producto está certificado. El segundo es el proceso de gestión de calidad total. Esto se hace mucho más énfasis para tener el certificado de inocuidad que se da y lo necesitamos en Europa u otros tipos de países extranjeros. El tercero es logística integral, aunque ya en este punto es un poco más difícil mantener, solo ya las multinacionales están dando. Y por último es el cuarto de reputación empresarial. Obviamente si eres una empresa que promueve la colaboración en sus diferentes integrantes, necesitas tratarlos bien, no puedes tener una mala reputación empresarial y tener certificado de comercio justo. Entonces, bueno, aunque suene redundante, necesitas una buena reputación empresarial. Tenemos la matriz de priorización interna PAI, en donde cada FC que vimos previamente se da con cada eslabón de la matriz de cadena labor y se prioriza las 10 debilidades y las 10 fortalezas. Asimismo se da con la PAI y por último tenemos la EFI, en el cual aquí ya hablando pragmáticamente tuvimos en Makita un 2.55 del puntaje total en una escala del 1 al 5, siendo en sí una puntuación promedio. Esto significa que Makita tiene tantas fortalezas como debilidades y aquí enfatizamos que tiene que más investigar, bueno, y hacer inversión en I+D por sus procesos productivos. Aquí tenemos la matriz de posición estratégica y evaluación, la PYEA, en el cual tenemos un puntaje de menos 0.07 en el eje Y y 1.89 en el eje X, en el cual se pone en el gráfico PYEA como un perfil conservador en el cuadrante número 2. Esto significa que actualmente Makita tiene que mantener su posición, no tomen riesgos innecesarios. Ahorita Makita no puede innovar tanto como quisiera porque sabemos que la situación está mal. Ahorita está, se puede decir, tranquila, tiene que mantener su posición de conservar y permanecer ahí. Sin embargo, una acción que sí se recomienda aquí es la penetración del mercado mediante acciones de mercadotecnia, es decir, necesita más esfuerzos en sí en España, en el mercado que está apuntando. También la matriz interna y respaldan estos resultados, ubicando a Makita en el cuadrante número 8, que es de conservar y mantener. No hay que tomar riesgos innecesarios, especialmente en esta época. Por último, tenemos la SFAS, que tiene una calificación ponderada de 3.31, dando acciones estratégicas a mediano y largo plazo, que eso es bueno, dado que últimamente las empresas solo se enfocan en el corto plazo, pero no están viendo más allá en sí de lo que puede pasar después de una guerra, que no muchos también aquí se han preguntado. Y ya por último tenemos al fin la etapa de selección, que es la matriz de planeación estratégica cuantitativa. Aquí después de todas las matrices, ¿sí? Ya. Bueno, después de todas las herramientas, todas las matrices que se hizo, tenemos los factores claves de análisis interno y externo priorizados y se da en base a una calificación de atractividad en cada una de las estrategias, es decir, las fortalezas y oportunidades, cómo impulsan a las estrategias genéricas y las amenazas y debilidades, cómo en sí repelen a la estrategia. Aquí nos dieron un mayor puntaje, la 3.03, que es la de enfoque en diferenciación. Es decir, que nuestro objetivo estratégico sería, como les había comentado en la previa matriz, el género femenino que tiene ingresos mayor a 30.000 euros y se enfoca en preservar el medio ambiente y tiene conciencia social. Pero nuestra ventaja competitiva, como vivo reiterando, es en sí el certificado. El certificado nos da una ventaja al momento de suministros, llegan los productos más rápidos. 2. En el mercado español, el 60% de las personas prefieren pagar un precio adicional a un producto tradicional, porque este se sabe que cumple con todos los criterios para la conservación del medio ambiente y de promover en sí la equidad entre los actores que la conforman. Y por último, también este tipo de certificación va con la tendencia que tenemos de ser más responsables y tomar mejores decisiones de lo que consumimos. Y ya.
Justo hablando, ya que aquí también estamos en un congreso de economía, todos deben saber de las fuerzas de Porter. Entonces, primero tenemos, gracias a este certificado, un aumento de la relación de lealtad. Los consumidores prefieren un producto que tenga sello a uno que no. Es fácilmente visible, es muy mercadeable. Imagínense todo lo que podrían poner en sí en la etiqueta. Es muy fácil y así aumentan la relación que tienen con el cliente. Y además también aumenta la relación que tienen de lealtad con sus proveedores. Porque digamos, a ver, si el campesino, ¿con quién prefiere trabajar? Con una empresa que realmente esté certificada, que le da que le da realmente un trato justo, que le paga lo que es, en vez de un proveedor que solamente lo compra el por mayoreo y al menor, va a elegir trabajar con alguien que tenga este certificado, y muchas de las empresas ahorita lo están haciendo. Sin embargo, inclusive ahorita las empresas que están no se dan abasto a tanta demanda que hay. Entonces, un tipo de empresa así, me pregunto, sería más interesante en esta época formularla a una empresa que sea de comercio tradicional. La segunda, disminución en sensibilidad al precio. Como les había comentado, el mercado español prefiere productos que tengan este tipo de sellos a productos que no lo tengan, y ellos están dispuestos a pagar más por este tipo de productos. Es decir, la empresa gana, el proveedor gana, la sociedad gana. O sea, realmente aquí estamos viendo un ganar de ganar, y y los consumidores, como les digo, prefieren más pagar. El tercero es altas barreras de entrada. Sé que lo que les digo tiene muchos beneficios en sí, sería genial meterse en este tipo de negocio. Sin embargo, sí hay que recordar que es muy costoso entrar en este tipo de negocio, porque necesitan certificados de inocuidad, necesitan mejorar sus procesos internos. Y a veces las empresas latinoamericanas, lastimosamente, lo que desean es vender rápido, en vez de vender bien. Y por último tenemos amenaza de productos sustitutos. Aquí se disminuye este tipo de amenazas. Como les indiqué, es mejor tener este producto certificado en mercados internacionales a no tenerlo simplemente. Bien. Bueno, aparte de la validación pragmática que se dio, incluimos los 4 criterios de validación en investigación cualitativa, que a la vez se aplica a la investigación cuantitativa. La primera es credibilidad. En la empresa Makita realizamos entrevistas a todos los actores, recopilamos información de diferentes fuentes y así le da relevancia al estudio. El segundo es transferibilidad. Ustedes pueden utilizar este estudio tanto en empresas de comercio justo como en otro tipo de empresas que tengan este tipo de certificado. Justamente este se entrelaza con el tercer principio de seguridad. Todo esto que ven, todas las herramientas que se dieron están estandarizadas. Es decir, que si viene algún profesor de economía y les dicen, necesito un análisis de tal y tal empresa que sea completo y exhaustivo, fácilmente pueden encontrar aquí todas las herramientas ya desarrolladas y solo hacen un copy-paste y ya tienen un modelo original, se podría decir, fácilmente adaptable a otros. Y el cuarto es el de confiabilidad, en el cual ya se aplicó y confirmó que los resultados son verdaderos la gerente general de Makita. Por último, las conclusiones. Bueno, como había visto, la revisión bibliográfica es indispensable para este tipo de estudios, dado que se entrelazan varios tipos de teorías, modelos, conceptos realizados por diferentes autores. La segunda es que la World Fair Trade Organization sí otorga beneficios a los que obtienen este tipo de certificado, y especialmente se suma a la tendencia de responsabilidad social que vemos últimamente en nuestra generación más millennial. Somos más conscientes de lo que estamos adquiriendo. Y la tercera es que se tiene que realizar un modelo para este tipo de organizaciones, dado que son más particulares. No se puede tener tal vez este modelo, adaptar tan fácilmente a un comercio que no sea no tradicional, porque este va enfocado más en los 10 principios de comercio justo. Y a la vez, si quisieran realizarlo para otro tipo de modelo, como con certificación Fair Trade, que es diferente, sí tendrían que adaptarlo a sus criterios. También tenemos que el modelo ya permite a las organizaciones discernir, examinar y promover las estrategias que sean adecuadas a sus negocios, y especialmente prevenir estos efectos, estos eventos contemporáneos que estamos teniendo con la guerra Rusia-Ucrania. Y por último, que como había comentado, en el caso que se desee implementar este tipo de modelos, sí habría que hacer los cambios necesarios y adaptarlo a lo que sea más, a lo que se acople a cada giro de negocio, pero siempre, como me decía mi tutor, validarlo. Es importante esto. También quiero justo enfatizar un poco más sobre este modelo, que ya lo último se podría decir, que el modelo
podría también dar medidas preventivas tanto para la Rusia-Ucrania, para el COVID, otro efecto tercero, ya inclusive estamos nosotros con la amenaza de una guerra nuclear. Y este modelo da da en sí un análisis retrospectivo de lo que está pasando y de lo que pasará y las acciones preventivas que cada organización puede tener antes de que sea muy tarde. Realmente a veces ya algunas cerraron en esta época de COVID. Entonces, a pesar de que sea largo, son acciones necesarias que cada uno de nosotros como administradores o relacionados a negocios necesitamos tomar en consideración. Por último, el agradecimiento, agradezco mucho a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE por traerme. Bueno, sé que de Ecuador a Bogotá sí es un poco largo. Y por último, también quisiera agradecer a Maquita y especialmente a mi coautora Liliana Pachacama, que no pudo estar presente, pero me ayudó realmente en toda esta... fueron realmente 600 páginas de investigación que fue todo esto. Realmente esto es resumido, pero ella me ayudó a hacer un análisis exhaustivo y además que sea práctico, que es lo que más vale en esta época. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Profesor Fernando. Bueno, gracias. Yeah. Es que si no lo oyen, no sé. Bueno, claro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bastante interesante el modelo, sobre todo que aborda un aspecto más cualitativo y digamos, en la necesidad del policymaker, conseguir los datos es complejo, pues datos numéricos, o sea, cuantitativos. Digamos que el actuar con datos cualitativos es muy interesante, sobre todo en la coyuntura que se está viviendo. Pero a mí me surge una pregunta relacionada con la funcionalidad digamos, de qué manera el modelo puede ayudar a los productores, tanto en Ecuador o para el caso, digamos, de Colombia, en un espacio, digamos, en el que hablamos que el mercado internacional del trigo depende, pues en un 37% de la producción está cercano, más o menos el 37% está concentrado en Rusia y Ucrania, y esto puede, digamos que, vulnerar políticas antidumping que puedan tener los países, digamos, en temas de comercio, y eso puede afectar obviamente la política de competencia al interior de los países. Entonces, ¿qué oportunidades puede tener este modelo en ese sentido para poder hacer frente en las fronteras de producción, dadas unas restricciones presupuestarias con las que cuentan las firmas relacionadas al trigo, para poder, digamos, no afectarlas en el sentido estricto que simplemente pues con políticas antidumping que no funcionan porque estamos hablando de un mercado concentrado, altamente concentrado por Rusia y Ucrania, pues no pueden operar y tienen que ser básicamente precios aceptantes. Entonces los términos de intercambio se ven afectados por esto. Entonces yo quisiera saber de pronto el modelo cómo podría ayudar a esas firmas a hacer frente a esta coyuntura que se está viviendo. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Y como mencionó, realmente lo del trigo sí fue ahorita un factor impactante que que eventualmente nos va a afectar a todos en Latinoamérica. Somos especialmente importadores en el trigo y hasta ahorita, desgraciadamente, no estamos tomando también las acciones o las medidas necesarias para nosotros mismos producir el trigo, porque ¿por qué no lo hacemos? O sea, Ecuador realmente no tenemos páramo, tenemos diversos ambientes y deberíamos ser capaces, pero no lo estamos haciendo. Lo que el modelo, aquí en el modelo justamente se enfocó más en las exportaciones de los productos que ya tuvieran. Por ejemplo, aquí lo que analizamos fue panela y en sí lo del trigo, lo que se podría buscar podría ser un producto más sustituto para exportar, y justamente con el antidoping es una realidad que ya solo la Organización del Comercio puede tomar medidas preventivas en esto, y lo que pasa ya pragmáticamente es que no la van a hacer, ya se está dando algunos casos. Y lo que vamos aquí a ver más en este modelo es la tendencia, que estamos más apelando al consumidor que sea consciente en su accionar al momento de comprar. Como había indicado, aquí estamos analizando un poco más al mercado de Europa. En Ecuador hay ciertos productos, no sé si han visto, que están certificados no por la WTO, pero por otras organizaciones de comercio justo. Y como digo, nosotros como millennials, se podría decir porque ya es más tendencia de nuestra generación, para cambiar el mundo a veces no se necesitan grandes cambios, sino pequeños cambios y que seamos conscientes al momento de realizarlos.
En eso sí puede responder en cierta medida a tu pregunta. Tal vez alguien alguna otra pregunta de cómo hacer dinero con este tipo de negocio. Dato interesante, si aplicáramos este tipo de negocio, sus ventas aumentarían en un 14.03%. Obviamente hay que hacer un costo-beneficio, que sí es muy costoso obtener este tipo de certificaciones, tienen que capacitar a los productores, pero yo lo veo de manera a largo plazo, va a ser mucho más efectivo que tener una mentalidad a corto plazo, que usualmente aquí es los negocios. O sea, vemos una oportunidad y la agarramos, pero ¿por qué no vemos? Bueno, más Europa y Estados Unidos ven oportunidades más a largo plazo, y de eso quiero hacer un poco más de énfasis, que esto va un poco más de tener relación y lealtad en sí ya con los consumidores o los productores que vamos a tener. Sí. Lo siento. Bueno, ya sí. Una pregunta, en el caso de Ecuador, del 100% de exportadores, ¿qué tan significativo es a la fecha esas empresas que se están certificando? A ver, en esto justamente voy a hacer, no sé si que ustedes conocen Pacari. No, justo eran las empresas supuestamente más famosas, eso me duele. Como ecuatoriana, es que no sé, es como Colombia, Juan Valdés, ¿me entienden? O sea, yo conozco a Juan Valdés y ustedes no conocen Pacari, entonces, ya nada. Bueno, justamente aquí, un secreto que se puede decir a voces es que las organizaciones a veces no quieren que otras organizaciones se certifiquen en comercio justo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Maquita, la WTO les da un fondo a ellos para que se dividan estas 3 organizaciones e impulsen esas políticas. Es decir, si no vienen otras empresas, ellos van a tener más plata de lo que venden, y aparte la WTO, como organización internacional, les dan más plata solo por practicar comercio justo. Entonces, justamente con tu pregunta, estas 3 organizaciones, no están impidiendo que otras se certifiquen, pero no están promoviendo en sí la certificación. Pero si alguien quisiera participar en este modelo, lo podría obviamente con el conocimiento necesario, dado que, no es tan reciente este modelo, pero recientemente se están ya poniendo más estándares en sí a este tipo de negocio no tradicional. Pero también eso para que tengan en cuenta, si hacen un negocio de comercio justo, les van a impulsar en este modelo de comercio justo. Ustedes pueden desarrollarlo y aplicar a fondos, y no necesariamente tendrán que poner de su plata. Bueno, tal vez otra, como les dije, otra pregunta. No tú. Ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Precisamente hoy en la tarde tuvimos una presentación que habló también del tema de comercio justo. Más que de comercio justo, el tema de economía social. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay una sombrilla muy grande que actualmente ahorita se está trabajando, que es el tema de la economía del bien común. Y dentro de los modelos de la economía de bien común está este tema de la economía social, y dentro de los escenarios para implementar temas de economía social está todo este tema de comercio justo. Esto hace parte también como de unos escenarios de economías alternativas que están comenzando a salir y que generan unas propuestas diferentes al modelo actual que tenemos. Entonces, sobre esta sombrilla inmensa que actualmente tenemos, que es el tema de la economía de bienestar, hay un montón de cosas que nosotros podemos comenzar a revisar. Esta tarde tuvimos una ponencia sobre el tema de economía social y solidaria, que se convierte en un ejercicio supremamente importante, sobre todo para las zonas rurales de nuestro país, y que permite generar una serie de asociaciones. Esto tiene de interesante también es el modelo gerencial que trabaja en este tipo de organizaciones, que es totalmente diferente en ciertas cosas a las organizaciones de carácter utilitarista. Entonces hay unos puntos interesantes de trabajo. De hecho, el simple hecho de hablar de un modelo de asociatividad donde la decisión la tienen principalmente los asociados, que vienen siendo los dueños de la organización, hace que la participación y el compromiso de la ciudadanía con este tipo de organizaciones sea totalmente diferente. Entonces hay unos puntos muy interesantes de trabajo que ojalá en algún momento puedan revisarlos, lo podamos trabajar,
De hecho, en el programa de Radio Economías Alternativas del día de ayer, mentiras, ese sale el próximo miércoles, estaremos hablando sobre el tema de economía social y un ejemplo súper interesante que se dio en Argentina para que ustedes miren cómo un modelo de economía social puede transformar mundos y muchos de estos mundos son los mundos más vulnerables. Entonces vale la pena que le peguen una chequeadita a este tipo de economías que están saliendo, a este tipo de modelos que hacen que realmente desde la economía se puedan pensar respuestas para escenarios tan claves en este momento para el mundo como son los objetivos de desarrollo sostenibles o parte de ellos. Vamos a seguir entonces con nuestra segunda ponencia de la noche. Quiero preguntar si ya llegaron de la Universidad de la Gran Colombia. ¿No han llegado? Perfecto. Regálenme un segundito. Esta no es. Bueno, la siguiente ponencia también es desde Ecuador. El título de la ponencia es Análisis del uso progresivo de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos en el Ecuador. Los ponentes son Juan Carlos Morales Navarrete, Nicole Carolina Morales Ortega, y ellos vienen de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. En esta oportunidad, la ponencia nos la va a realizar Nicole. Ya les comparto acá la hoja de vida de ella, la presentación de Nicole. Nicole es estudiante de la carrera de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Estatal del Milagro y de la carrera de Derechos en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. A su corta edad se ha destacado en varios concursos de eventos de declamación, oratoria, debate, argumentación jurídica y ha realizado contribuciones académicas en congresos internacionales. Nicole, bienvenida y el auditorio es tuyo. Bueno, muy buenas noches. No sé si me escuchan. Por favor, ¿me podrían confirmar? Sí, señora, te estamos escuchando. Ya, muchísimas gracias. Buenas noches, primeramente, con todos los presentes. Ante nada, quiero agradecer por la oportunidad de estar presente en tan importante evento. Quiero expresar un efusivo agradecimiento a las universidades latinoamericanas por la invitación. Para ello, me voy a permitir citar una frase que dice: los derechos humanos son para todos nosotros, en todo momento, seamos quienes seamos y de donde seamos. Ban Ki-moon. Mi exposición se va a tratar sobre el análisis del uso progresivo de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Bien, la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos se proclama como tal en 1945, con la suscripción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Consecuentemente, se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, 3 años más tarde. Este documento precisa los más importantes derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que son parte del principio de soberanía de los estados y su obligación internacional en materia de derechos humanos. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos claramente habla sobre la necesidad de que estos derechos fundamentales sean protegidos por un régimen de derecho con el objeto de exterminar la tiranía y la opresión que se generó en el mundo y de cierta manera encauzó el desate de 2 guerras mundiales como lo conocemos, a fin de dejar un precedente y eliminar las barbaries cometidas por la humanidad producto del abuso de poder y de este modo lograr que los seres humanos puedan vivir en un mundo donde no exista el temor ni la miseria y puedan disfrutar de sus libertades en general. En este contexto, el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza es un medio utilizado por las agencias de seguridad encargadas de hacer cumplir la ley, mismo que ha despertado un constante debate en la sociedad ecuatoriana e internacional como consecuencia de acontecimientos delictivos que pueden estar inmersos en una infracción penal producto
del mal uso de este recurso estatal. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra distinción. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Dentro de este contexto, es importante mencionar el 8º Congreso de las Naciones Unidas, que se realizó en 1990 y se celebró en La Habana, Cuba, donde se firma el documento denominado Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Documento en donde se considera que los funcionarios tienen competencia para hacer uso de la fuerza y deben desempeñar un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad jurídica de las personas, la responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social, como la importancia de que tengan capacitación, calificaciones y asesoramiento. Dentro de esto, cada gobierno debe garantizar que los funcionarios sean escogidos mediante procesos apropiados, es decir, que estos procesos ostenten aptitudes físicas, éticas y psicológicas adecuadas para el eficaz cumplimiento de sus labores, de manera que puedan sobrellevar las tensiones propias de estas situaciones. Se debe hacer uso de la fuerza solo cuando sea rigurosamente necesario y en el orden que exhorte el cumplimiento de sus ocupaciones y de esta manera evitar responsabilidades internacionales de los estados relativas a las obligaciones de garantizar la seguridad y respetar los derechos que puedan ser afectados a causa de su mal uso. Para ello me he permitido citar lo que pasó en Ecuador, en las protestas generadas por los movimientos indígenas en el año de 2019 y 2022, en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, respectivamente, que se generaron principalmente a causa de la eliminación de subsidios a los combustibles, producto de que el Ecuador tiene una deuda altísima con China. Y esto tiene una incidencia directa con el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, motivo que llevó a movilizar a masas humanas, comunidades indígenas y grupos vulnerables en pro de intereses políticos y económicos, a razón de la falta de tolerancia y madurez política en busca de un ganar-ganar en parte de lo que es las partes que estaban en conflicto. Esto, a su vez, desató un actuar de los servidores de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, haciendo uso progresivo de la fuerza a fin de mantener el orden social. En una realidad no tan lejana, podemos ver lo que se nos comparte en redes sociales, a través de lo que se conoce en Colombia como estas protestas que se están generando actualmente, dado la reforma tributaria que el presidente Gustavo Petro trata de implementar por la devaluación monetaria que tiene el peso colombiano. Se ve un uso progresivo extralimitado de la fuerza, o es lo que nos muestran en redes sociales como tal. Dado estos acontecimientos, es importante mencionar nuestra legislación interna. Para ello, la Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema, compete y faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional como las únicas instituciones facultadas para desempeñar la fuerza de manera legítima. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, mientras que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional como tal. En nuestro Código Orgánico Integral Penal sanciona la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio cuando como consecuencia de ello produzca lesiones a una persona
o como consecuencia se produzca la muerte. Esto tendrá una sanción privativa de libertad de 10 a 13 años. También la legislación favorece al servidor público que dentro de su misión constitucional utilice el uso progresivo y proporcional de la fuerza cuando la conducta típica se encuentre justificada por el estado de necesidad o legítima defensa. Para ello, es importante también mencionar organismos internacionales. Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es un organismo imparcial, neutral e independiente que tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida. Busca integrar el derecho internacional y enmarcar estándares globales en lo que concierne al uso de la fuerza y armas de fuego por los agentes encargados de hacer cumplir la ley, de tal manera que los estados enmarquen estas acciones con los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. Es de conocimiento general que, como en el Ecuador, en los países de la región han existido disturbios internos que se generan por problemas políticos, económicos y sociales. Y en la mayoría de casos existe un uso excesivo del uso progresivo de la fuerza sobre estos hechos. Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se proclama y recomienda sistematizar de manera separada las acciones preventivas, las acciones concomitantes y las acciones posteriores respecto al uso de la fuerza a fin de determinar una base de legitimidad o legalidad. También es importantísimo mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda que los estados no deberían utilizar a sus fuerzas armadas para cumplir con funciones distintas a las que no fueron creadas, porque su preparación es diferente a la que reciben las instituciones encargadas del control interno de un estado. Del mismo modo, me permito citar a la Corte Constitucional del Ecuador, que mediante sentencia declaró la inconstitucionalidad a un acuerdo ministerial 179 creado en 2020, el cual facultó a las Fuerzas Armadas a que puedan hacer uso de esta fuerza como tal. Pero se declaró inconstitucional y al ser derogado, la Corte aconseja que el uso progresivo, racional y proporcional de la fuerza siempre debe estar limitado por 4 principios, los mismos que son legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y humanidad, que deben ser aplicados de forma interdependiente al momento de ejercer de manera complementaria y como respuesta excepcional de última ratio. Dentro de este análisis, se concluye que en Ecuador y los países de la región deben existir estándares claros respecto al uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza. Estos deben ser creados conforme a las necesidades propias de su realidad nacional, de modo que se cumpla con la normativa vigente nacional e internacional, a fin de que no se vulneren derechos de las personas y se otorguen garantías a los funcionarios para su correcto ejercicio. La falta de tolerancia, las imposiciones, la omisión de estrategias de negociación que es generada por poderes políticos causa un detrimento general en la búsqueda inquebrantable de la paz y el orden social. Parecería que no tiene ninguna relevancia el no pensar en el ser humano. Es claro que el interés propio de sectores políticos y su incesante lucha hacia sus objetivos está dejando atrás el interés común de la sociedad, originando a su vez constantes violaciones de derechos humanos debido al abuso y capricho del poder político, lo cual evidencia una destrucción social y económica. Solo el tiempo nos dará el perjuicio final que derive del conflicto entre Rusia y Ucrania, situación que ya ha empezado a sentirse en nuestros países, puesto que una guerra afecta a todos los ámbitos de la sociedad de forma global. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Profesor Fernando. Nicole, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Un tema que yo quiero traer un poco a colación sobre digamos, el conflicto que está viviendo en este momento la región del Donbass entre Rusia y Ucrania, me lleva a pensar mucho en la solución de conflictos. Justamente lo que está viviendo en este momento el mundo, pues ha sido darle la espalda un poco al suceso, y tal vez Latinoamérica es ejemplo de cómo en un espacio de pronto en el que desde la perspectiva de la teoría de juegos hay dos individuos que digamos van tomando decisiones que en principio son irracionales y necesitan de un tercer agente que los pueda modular un poco. Y recuerdo mucho la tensión que tuvimos entre Colombia, Venezuela y Ecuador en la presidencia de Rafael Correa, Álvaro Uribe en Colombia y Hugo Chávez en Venezuela. Y justamente fue la comunidad latinoamericana la que intermedió para que no se escalara el conflicto. Digamos que no era un conflicto en cuanto a dominio del territorio, sino que era un conflicto por la violación a la soberanía del Ecuador. Desde la lógica de lo que tú has estado de pronto analizando, has de pronto contemplado qué posibilidades se pueden brindar en materia de solucionar los conflictos de ideologías, porque más que todo lo que está sucediendo en este caso, y digamos quiero llamar la atención con la paradoja de la fuerza inamovible, y es justamente tiene que haber un tercer agente que pueda intermediar entre lo que se puede considerar una fuerza imparable y un objeto inamovible, porque si no estarían condenados ideológicamente a seguir luchando por el territorio, que es algo que ha sucedido desde el origen de la Rus de Kiev, por allá en la época de los vikingos. No sé si ustedes de pronto en el estudio que han hecho han podido valorar la posibilidad de un tercer agente que pueda modular y que pueda intermediar un poco en esta relación. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Carlos Morales. Muchas gracias por la oportunidad, antes que nada. Bien, voy a responder la pregunta. En realidad, como ustedes saben, las ideologías están establecidas. Y a nivel de todo lo que es región, el conflicto que nosotros hemos identificado es que existe vulneración de derechos fundamentales en todo lo que es referente a conflictos ideológicos. Colombia es un país que constantemente ha vivido esto de cerca a través de los conflictos armados que ha tenido en su país, y producto de eso se está viviendo hoy en día. Acá en el Ecuador estamos viviendo más de cerca el tema de estos conflictos ideológicos, porque aquí es donde la política tiene un peso altísimo. Como ustedes mencionaban, en los gobiernos anteriores se permitió en el Ecuador muchísimas cosas a través del tema geopolítico, y producto de eso nosotros ahora estamos viviendo una situación interna en el país sumamente extrema de peligrosidad, que se relaciona con el tema del narcotráfico, los conflictos en las cárceles, y sobre esto justamente se está analizando acá en el Ecuador qué tan relevante puede ser una reforma a lo que ya tenemos establecido legalmente para el uso legítimo y proporcional de la fuerza. Está en proyecto una ley que justamente va enlazada a todo este tipo de conflictos ideológicos.
Entonces, básicamente, esa sería la respuesta. En realidad, hay una afectación bastante fuerte, acá en el país actualmente, y esperemos que eso con el tiempo y con las decisiones gubernamentales que se tomen acá, eso vaya generando resultados positivos para que estos conflictos ideológicos no nos afecten a nivel país ni a nivel región, porque tiene una incidencia conjunta. Gracias. Muy buenas noches a todos. Ya que se mencionaba sobre las instituciones, hay una pregunta especial. ¿No es viable aplicar o reformar los mecanismos institucionales para poder garantizar estabilidad? Me refiero tanto a lo económico como lo social y lo político. O sea, entendemos desde que nuestra sociedad es cambiante y que las ideologías hoy en día quedan más como al pasado, ¿entienden? O sea, hay que entender de que los estados ya no son estados, sino que son medios por los cuales la gente puede interpretar, puede manifestar y pues sobre todo puede comunicar qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó con esas instituciones? Han perdido el poder y la gente pierde la fe en estas instituciones. ¿Qué podemos hacer nosotros para poderlas fortalecer? Porque, por ejemplo, voy a dar un caso certero. La inflación que hoy es que es un fenómeno económico el cual nos azota, el Banco de la República estima una inflación objetivo. Cuando esa inflación objetivo no se cumple, la gente está perdiendo fe en esa entidad. Entonces la gente comienza a entrar en pánico, si lo hablamos desde lo económico. ¿Cómo hacemos para fortalecer eso, o también requerimos de un tercer, si requerimos de un tercer agente para poder mediar, poder garantizar esas condiciones? ¿Me hago entender? Sí, buenas noches. Sí, es verdad que lo que usted acaba de mencionar, pero en este contexto lo único que les queda a estas instituciones que son parte del Estado, yo creo que lo único es mejorar los sistemas de capacitación, crear reformas institucionales de tal manera que las personas que son encargadas de esta institucionalidad trabajen en pro del beneficio y de las bases fundamentales que tienen estas instituciones. Es el caso, por ejemplo, lo que ya está pasando acá en la Policía Nacional. La Policía Nacional acá en nuestro país llegó a un punto tal de corrupción a través de una problemática interna, que lo que están haciendo ahora es reformar totalmente sus procesos desde el sistema de admisión. Entonces, justamente en estos días, acá en el Ecuador, están en un proceso de admisión a nuevas personas que van a entrar a este tipo de instituciones, entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros organismos que son comitantes a todo el control institucional. Y dentro de estas reformas lo que se hace es ya no dar paso a personas, por ejemplo, que tuvieron antecedentes penales, puede ser, personas, por ejemplo, por el simple hecho de que tienen algún tema de alimentos pendientes. Ya no les están dando paso para que puedan acceder a este tipo de instituciones, de tal manera que haya una depuración y las nuevas generaciones que vengan entren con una convicción tal para mejorar estas instituciones, y esto en su momento tenga un efecto positivo tanto en el tema social, político y a su vez económico, dentro de lo que estas instituciones también dan como resultado en su misión fundamental hacia el Estado en este caso. Esa sería la respuesta. Bueno, muchísimas gracias por la exposición.
Quisiera preguntar si ya entraron los chicos de la Gran Colombia. Me dijeron que estaban afuera, pero evidentemente parece que no están. Bueno, Nicole y Juan, muchísimas gracias por la exposición, muchísimas gracias por habernos acompañado en este congreso. Bueno, esperamos que sigan trabajando muy juiciosos, dando ese ejemplo como estudiantes en todos estos temas de investigación, que son muy valiosos para el ejercicio que están realizando. Vamos entonces a continuar con nuestra siguiente expositora. La ponencia de ella se denomina... ¿Aló? Bueno, muchísimas gracias. Te silenciaste. Apagaste el micrófono. Ya. Bueno, la última ponencia del día de hoy es de Colombia. La ponencia se llama Pista de aterrizaje a la descarbonización para el aeropuerto El Dorado. La ponente es Tania Solveig Chacín Jaimes, ella es la directora de sostenibilidad de OPAIN. Tania, muy buenas noches y bienvenida a nuestro congreso. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Espero que estén viendo mi pantalla. Señora, ¿Me confirman, por favor? Te estamos viendo la pantalla y te estamos escuchando bien. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a este congreso, a la Universidad EXI y a los diferentes aliados de las universidades piloto, la Militar y Santo Tomás. De verdad, para nosotros como el Aeropuerto Internacional El Dorado, siendo la puerta de Colombia, es muy importante entrar a estos congresos donde podemos hablar de desarrollo sostenible. Y pues esta no sería la excepción, y más hablando lo hablar de manera muy general, que efectivamente las guerras afectan la economía global, y como afectan la economía global, pues afectan la inversión a iniciativas de sostenibilidad de las empresas privadas y el gobierno. Y en este caso, por eso quiero hablarles de esta ruta, de este viaje a la descarbonización que tiene El Dorado, el cual ha hecho una inversión importante porque estamos convencidos que como empresa debemos ser muy responsables con nuestros recursos, con nuestras comunidades y efectivamente con una empresa que queremos tener a largo plazo. Y les voy a presentar un videíto de efectivamente qué es OPAIN y cuáles son las iniciativas que hemos venido trabajando. Por favor, me confirman si tienen sonido. El Dorado International Airport is located in the city of Bogotá, the capital of Colombia. Sí, está con sonido. 1,000 hectare area includes one cargo terminal and 2 passenger terminals. Its privileged geographic location makes it one of the region's most important hubs. Thanks to OPAIN's investment of more than $1 million in renovations, El Dorado is the #1 cargo transportation airport in Latin America and the 3rd in the region for passengers. 27 passenger airlines and 25 cargo airlines operate out of El Dorado, resulting in connections with more than 42 international destinations and 43 domestic destinations. Passenger Terminal 1 was inaugurated in 2012, and its avant-garde design gives travelers an optimum experience. It has 57 aircraft parking positions,
31 contact positions, and 136 check-in modules. El Dorado is increasingly innovative with state-of-the-art technology enabling expeditable contactless processes. These include automatic check-in machines, self-drop-off baggage modules, pre-security doors for entry to the domestic and international terminals, and biometric modules to streamline the immigration process. In addition, the new SOVA system measures and controls queues, waiting times, and capacity, generating alerts to increase passenger processing speed. El Dorado is currently working on a facial biometrics project that will improve the passenger experience through a contactless and more efficient process. The travel experience is complemented by more than 260 points of sale, offering a variety of restaurants, duty-free stores, retail stores, and service. Terminal 2 services domestic flights, connecting Bogotá with more than 32 destinations in Colombia. The cargo terminal, opened in 2010, manages the largest amount of air cargo in South America, more than 750,000 tons per year. The airport was recognized by Skytrax as the best airport in South America and is one of the top 10 airports managing from 20 to 30 million passengers and is the highest rated 5 stars for biosecurity protocols. El Dorado's commitment to a sustainable operation has led to major projects in favor of energy efficiency, the circular economy, and water conservation. Some of the achievements have been the replacement of more than 25,000 conventional light bulbs with LED technology, leading to savings of 51% in energy consumption. The installation of 10,400 solar panels that produce 12% of the energy the airport consumes, and a significant 1,375-ton reduction in carbon dioxide emissions. The installation of charging points for electric vehicles. The assembly of a single platform to monitor, control, and service all systems, providing real-time monitoring and efficient energy use. In 2018, El Dorado completed setup of its waste classification and reuse station. The innovation makes it possible to reuse 65% of the airport's waste, including materials such as plastic, glass, cardboard, paper, and Tetra Pak. In addition, thanks to an investment of more than $2.5 million, the air terminal built a wastewater treatment plant in November 2013, allowing it each year to return 1 million cubic meters of excellent quality water to the Bogotá River, equivalent to more than 300 Olympic swimming pools. The ongoing work is all part of a structured plan for taking care of the environment and mitigating climate change, which has allowed El Dorado to win awards such as first airport in the world with LEED Platinum certification, EBON 4.1, in the operation and maintenance category. Airport carbon certification. Green Airport for the Latin American and Caribbean region, awarded by ACI Airport Council International. The Airport Going Green Award in the Outstanding Sustainability Program category. Gold category in Contact Zero Waste Program. Number 1 Water Hero for its commitment to sustainable water management, awarded by the Bogotá Water and Sewerage Company. The Energy Efficiency Award from the Ministry of Mines, and Nesco and Bookman from the implementation of the lighting system. OPAI, the El Dorado Airport concession holder, is convinced that its constant work will lead to continuously better service for the 35 million visitors who pass through the air terminal each year, helping them connect in a way that is sustainable and innovative, and thereby making a contribution to the planet and to society. Bueno, espero que hayan disfrutado del video. Es un video mostrando todas las instalaciones y todas las iniciativas que como el aeropuerto El Dorado tenemos para el tema de sostenibilidad. ¿Por qué hablar de sostenibilidad en El Dorado? Definitivamente nos dimos cuenta
que el aeropuerto, siendo la puerta grande de Colombia, debería destacarse por proteger los recursos naturales y su comunidad. Establecimos que nuestra estrategia corporativa estaría enfocada efectivamente en todos los temas de sostenibilidad, que a través del relacionamiento que tenemos con todas las autoridades, con nuestros grupos de interés, el cual priorizamos, donde hablamos con las comunidades que tenemos alrededor, que es Funza, Engativá, Fontibón, que tenemos a los diferentes tenedores de espacio, que son todas las empresas que confluyen en el aeropuerto El Dorado. Estamos hablando de más de 400 empresas entre aerolíneas, comercializantes, y también pues lo que nosotros tenemos en El Dorado. Nosotros, por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado tenemos nuestro propio alcantarillado, tenemos abastecimiento para aviones, para vehículos, abastecimiento de combustible, tenemos parqueaderos para aviones y para vehículos, tenemos notaría, tenemos nuestra propia IPS, tenemos bomberos. Y esto, cuando nosotros concebimos que íbamos a apostarle a la sostenibilidad, nos dimos cuenta que estamos hablando de una ciudad que tiene más de 25.000 empleados trabajando en este aeropuerto, que tiene 1.000 hectáreas, y adicionalmente a eso, como ustedes lo vieron en el video, aquí pasan más de 35 millones de pasajeros anualmente. Entonces decidimos apostarle. ¿A qué le vamos a apostar? ¿A qué nos vamos a enfocar si necesitamos perdurar en el tiempo, si necesitamos apostarle a generar un impacto positivo a todos nuestros grupos de interés, a Bogotá, a Colombia, y decidimos centrarnos en lo que ustedes ven en la pantalla, que son nuestras prioridades en ESG, que es en el tema ambiental, social y gobernanza, donde hoy me voy a enfocar en hablar del tema de cambio climático. ¿Por qué cambio climático? Porque el cambio climático es real, hoy lo estamos viviendo con todos los desastres naturales que hemos venido evidenciando a nivel mundial, y además por la convicción de que todas las infraestructuras aeroportuarias se pueden ver afectadas efectivamente por el tema de cambio climático. ¿Y a qué le estamos apostando? Estamos apostando a un compromiso de lograr la carboneutralidad en el año 2025, tanto en nuestro alcance 1 y 2. Y lo otro, a disminuir nuestra huella de carbono en un 57% al 2028. ¿Por qué al 2028? Porque en el 2028 se acaba la concesión de Opain, que es el operador del Aeropuerto Internacional El Dorado. Pero la idea es que nosotros vamos a dejar nuestra huella para que los próximos concesionarios o la Aerocivil logren ese reto que tenemos como compromiso en el sector aeroportuario a nivel mundial, ser cero neto en el 2050. Esto es una apuesta que estamos aliados con todos los aeropuertos del mundo, de Latinoamérica, con las 5 regiones que hay en el mundo para lograr esto cero neto, porque le queremos apostar a generar valor a la comunidad y apostarle que efectivamente nosotros somos una industria la cual estamos apostando a la descarbonización del sector. Y para eso, pues Opain ha venido trabajando desde el 2015, midiendo su huella, porque definitivamente lo que no se mide no se puede gestionar. Y desde el 2015 nosotros hemos venido haciendo inventario de cuáles gases de efecto invernadero de acuerdo a nuestra operación tenemos. Entonces empezamos en el 2015, el cual nosotros a través de estos años hasta el 2022 hemos logrado diferentes certificaciones, porque tenemos 2 herramientas